Bueno, buenas tardes, estimados asistentes de la 16ª Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. Sean todos bienvenidos. Este día, como parte del programa académico, cultural y literario de la FIL UABC 2015, tenemos el gusto de presentar el libro Habitar en Vano, para lo cual agradecemos la presencia de su autor, Josué Camacho, y de Carla Beatriz Robles, encargada del despacho de la Gerencia de Literatura del Centro Cultural Tijuana, quien compartirá algunos comentarios sobre la obra. Antes de iniciar la presentación, les agradecemos que pongan en modo silencioso sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Mientras lo hacen, leeré una breve semblanza del autor. El autor y periodista Josué Camacho es egresado de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Su gusto por las letras lo ha llevado a desarrollarse como periodista cultural desde el 2008, promoviendo las artes en el estado mediante sus colaboraciones en el diario regional. Ha participado en algunas antologías como Nubes de 9 del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía de Tijuana, Inmigrantes, del colectivo Arte Buonero. Habitar en Vano constituye su primera novela. A continuación concederemos la palabra a nuestros invitados. Primero a la licenciada Carla Beatriz Robles para que nos comparta sus comentarios y después nuestro invitado Josué Camacho, quien nos hablará acerca de su experiencia como autor. Al final habrá una sesión de preguntas para que los asistentes manifiesten sus opiniones e inquietudes. Queda con ustedes Beatriz Robles. Muchas gracias. Bien, desde el 2002 la colección editorial Secut ha hecho un reconocimiento a toda la labor cultural, social e histórica de la región. Aunque el Centro Cultural Tijuana tenga sede solamente en Tijuana, se ha preocupado por publicar a diferentes autores de todo el estado. A la fecha suman alrededor de 111 títulos ya publicados. Son 3 colecciones con las que se trabaja, entre ellas la literaria, que abarca todos los géneros literarios, y de la cual Habitar en Vano, que presentamos el día de hoy, ha sido un título seleccionado de la convocatoria que se lanzó en el 2013. Esa convocatoria lanzada en el 2013 obtuvo como uno de los seleccionados el título Habitar en Vano, y en noviembre del 2014 salió el libro a la venta. Hago un anuncio aquí para avisar que la convocatoria de este año ya se encuentra abierta y cierra el 4 de septiembre. En la página de Secut pueden encontrar los datos de las bases de la convocatoria. En cuanto a Habitar en Vano, les puedo decir que al jurado le interesó esta novela principalmente por su estructura. El estilo narrativo de Josué le facilita el uso de distintas formas que le dan un aspecto poligonal al texto. Con esto me refiero a que el narrador en tercera persona no está solo, sino que lo están acompañando otras voces de los 8 personajes principales, ¿no? Podemos decir que hay un personaje principal, Eva, sin embargo, sus 7 hijos también tienen una aportación importante a la historia. Por momentos parece que ese autor omnipresente intenta escabullirse de la historia, dejar de escucharla, pero hay ciertos rasgos en la narrativa, en la oralidad, en el discurso de los otros personajes que hacen que el narrador vuelva a aparecer, ¿no? Nos están invitando a escucharlos. La novela está fragmentada en la historia de los 8 personajes, como les decía, Eva, que es la madre, y sus 7 hijos. Inicia la novela con un apartado que se denomina batalla. Desde este punto sabemos ya que va a haber un nudo especial para que la novela pueda transcurrir. Y así es como se desencadena el relato. Las historias que va contando la novela son las mismas que escuchamos a diario, pueden parecer muy comunes, sin embargo, insisto, la manera en que están relatadas es lo que llama la atención del libro. Estas historias pueden suceder en esta y en cualquier frontera, pero el hecho de conocerlas desde la voz de los personajes, cada uno muy bien logrado por su oralidad,
Da un sentido de confesión entre amigos, confesión o secretos que se van escuchando entre la gente, sueños que se van reconociendo al momento en que cada uno de ellos toma la voz. Hacen que la historia sea intrigante, que queramos conocer más de ellos. Vamos viendo cómo al transcurso de la obra va cambiando también su personalidad. Como transcurren varios años, no siempre son el mismo personaje, sino que son como cualquier otro ser humano que en un momento está feliz, en otro está triste y en otro está haciendo rabietas. Hay silencios en la novela, pero esos silencios siempre van a estar llenos de rumores. ¿Qué es lo que nos dicen los otros personajes sobre alguno de los que no se mencionan en ese momento, ¿no? Les decía hace rato, son como secretos que se están escapando y que vamos escuchando los lectores que nos van invitando a conocer más la historia. Eva, en su inicio, por una decisión que toma, abre la historia a cualquier posibilidad. Emigra a la ciudad de Tijuana y sabemos que a partir de eso puede pasar cualquier cosa con ella. Así pasa con cada uno de sus hijos que van girando la tuerca para saber qué les depara el destino. Ellos toman sus decisiones, sin embargo, siempre hay algo más que los orilla a terminar en cierta situación. Hay una constante referencia a eventos y personajes bíblicos también desde el inicio. Esto hace existir a los personajes. Sin embargo, también los obliga a quedarse en una situación particular. Los personajes, como les decía, viven de acuerdo a sus ideales, pero siempre van a tocar un punto en el que la pobreza de su vida hace que de nuevo se vuelvan a preguntar por ellos mismos, ¿no? ¿Qué están haciendo en ese lugar? ¿Quiénes son? ¿Qué rumbo es el que deben de seguir? Hay un génesis y un éxodo dentro de la obra, ¿no? Les decía, las referencias bíblicas, aunque están ahí, no tienen que ver directamente con la historia, ¿no? Son un punto de referencia que nos puede dar una lectura, sin embargo, no van a marcar el final de los personajes. En suma, puedo decir que los personajes de esta obra nos enseñan que habitamos en vano en nuestra vida una vez que hicimos todo lo imaginable, todo lo que estaba a nuestro alcance, pero también nos enseñan a que siempre va a haber un destino que nos ha marcado y del cual podemos seguir intentando escapar. Cedo la voz a Josué Camacho para que nos hable un poco más de su novela. Gracias, Carla, por esta presentación. Y bueno, ya Carla abordó un poquito los puntos más o aspectos más importantes o los tintes, ¿no?, que caracterizan a Habitar en Vano. Yo siempre, hay una frase que desde que comencé a hacer la ruta de medios y a promover la novela, siempre la digo en cada entrevista. Ya mis amigos me dicen, ay, siempre dices lo mismo, ¿no? Pero a mí me encanta decirla. Para mí, Habitar en Vano es un texto para asimilar el Génesis y provocar el éxodo entre felinas que rugen, entre seres que expulsan ira y lágrimas en cascada. Como lo comentó Carla, es una novela que forma parte de la colección editorial Secut y son 8 personajes, cada uno desde su presente nos invita a la intimidad desde lo más visceral, ¿sí? Nos cuenta como si estuviera frente al diván, frente a un psicólogo, como si estuviera frente a un reportero que está interesado en conocer su historia, o no sé si les ha pasado, yo creo que sí, a quienes hemos viajado en camión o en el avión, que vas con una persona que es pasajero, que es un total desconocido, y de pronto te pregunta, te hace plática de cualquier tema, ¿no? Desde lo más común, que es el clima, la hora, y comienza a contar aspectos muy personales que a veces uno dice, ¿por qué me está contando esto, no? Entonces, más o menos esa es la narrativa de los 8 personajes, cada uno a manera de confesiones, le llamo en la obra, nos van hablando de sus miedos, sus frustraciones, sus complejos, los sueños que tenían cuando eran pequeños, nos cuentan algunas aventuras de la adolescencia, algunas experiencias de la edad adulta, y
todos se plantean un presente, podría llamarlo muy gris, o un presente muy pesimista, al momento de que evocan el pasado y se plantean si realmente son lo que soñaban o si realmente han estado en esta vida siguiendo algunos patrones de conducta o viviendo en círculos, o si realmente han hecho lo que querían, ¿no? Entonces tiene ese toque existencial que comenta Carla, y el toque bíblico, bueno, son los nombres de los personajes, todos parten desde Eva, que podríamos decir que es el pilar de esa familia, y haciendo una analogía pues, con los primeros, según la teoría divina, con los primeros pobladores, ¿no?, de este mundo, que fueron Adán y Eva, y a partir de ahí los demás personajes, bueno, está María, Dina, Ruth, Moisés, Juan, Noemí y Sara, ¿no? Son 8 personajes, todos tienen nombre bíblico, sin embargo, no es una novela cuyo tema central sea la Biblia, ¿no? Simplemente es una simbología. Y pues nada, los invito a que la lean. Considero que son historias muy comunes, podríamos decirlo, situaciones que hemos vivido todos. Cualquier persona que lea Habitar en Vano se puede identificar con alguno de los personajes, pero lo interesante, considero, es la estructura narrativa. Está escrita a diversas voces. Eduardo Antonio Parra, que es la persona que formó parte del jurado de la colección, lo menciona, ¿no? Es una novela del hastío común, pero polifónica, en el aspecto de que el personaje principal nos va contando su historia en primera persona, pero mientras él habla, intervienen otras voces a las que le llamo rumores, que es lo que piensa el vecino de él, lo que piensa la tía, lo que piensa la mamá, todo lo que a veces comentamos acerca de los demás, pero a sus espaldas, que no nos atrevemos a decirlo de frente. Entonces, ellos van complementando la historia de cada uno de los personajes, y eso es lo que le da una lectura, yo considero, muy dinámica y atractiva para cualquier lector. Entonces, los invito a que se sumen a esta locura, que es Habitar en Vano. Forma parte de la colección editorial. Hay una gama de autores, somos 8 autores los que formamos parte de este catálogo. En este caso, Habitar en Vano es en el género de novela, pero pueden acercarse también a los demás autores de la colección, bueno, para que conozcan lo que se está generando en Tijuana y en Baja California, ¿no? Más que nada. Entonces en Baja California en general. Y me gustaría, Carla, que me ayudaras a hacer una lectura, ¿sí? Carla nos va a leer las confesiones del primer personaje, que sería Eva. Entonces, te escuchamos, Carla. Bien, como dice Josué, es Eva la que inicia, entonces es la primera parte de la novela, ¿no? Donde inicia toda la historia. Ese apartado se llama Confesiones. Yo no vivo tranquila, es que los vecinos me observan. Todo el tiempo me están observando. No puede uno hacer nada ni decir nada porque nomás están atentos a ver qué escuchan. Me los imagino pegados a la pared cuando uno está platicando sobre la novela, sobre el clima o cualquier cosa. Y no estoy exagerando. Nada más están viendo qué hace uno. A veces me asomo por la rendijita de la ventana y ahí están. Según ellos, barriendo la banqueta, sacudiendo el carro, podando las plantas, regando el patio, pero yo sé que están vigilando a ver qué sucede en mi casa. ¿Qué paso doy? ¡Qué horror! ¿Por qué serán tan chismosos? Siempre los vecinos me han tenido envidia. Donde quiera que habite siempre es un problema con los vecinos. Por eso no me gusta llamar la atención. Ya hasta dejé de ir a la iglesia, porque siempre que salía, ahí estaban los vecinos en la banqueta, en el patio, según ellos tomando el fresco, o los vaguillos de la colonia, nada más intercambiándose miradas y risas y burlas y chiflándose como para entenderse en códigos. Y me seguían al supermercado, a la iglesia, al seguro social, donde quiera que fuera.
como cuidando mis pasos para cuando estuviera descuidada, ¡pum!, atacar, nomás vigilándome para entrar a la casa a robar. Como la vez que Noemí se fue de fiesta y entraron. Esa noche yo pensé que ya no iba a vivir para contarlo. La recuerdo como si hubiera sido ayer. Eran 3 hombres, vaguillos. No pude distinguirles las caras, pero si escucho sus voces, seguramente los reconocería. Yo estaba acostada, cuando abrí los ojos y vi la silueta de uno de ellos. Ni se le ocurra gritar vieja loca o la tumbamos, me dijo el vago. Yo no quise ni moverme. Entonces me echó las cobijas encima para taparme los ojos y me amarraron. En silencio y tratando de no entrar en pánico, escuché que desarmaban aparatos electrónicos, abrían cajones, cerraban, vaciaban cajas, revolvían todo. 3 viajes les conté a los desgraciados, quienes antes de irse todavía insistían. ¿Dónde está la caja fuerte, vieja loca? ¿Dónde tiene las joyas? Entonces yo les contesté con voz serena. ¿Cuál caja fuerte? ¿Cuáles joyas? Pero ellos seguían revolviendo y entre sí se decían, ¿qué onda? ¿Le damos un llegue a la doña? ¿Todavía aguanta? Asquerosos. Después de esa vez, despierto al menor ruido que escucho. Ya no puedo dormir como antes, a pesar de que mi hija le puso rejas hasta la ventanilla del baño. A veces prefiero dormir de día, cuando piensan que estoy despierta, para en la noche estar alerta. Y aún así, siempre dejo prendida la luz de la sala para que vean que hay gente. Cuando de plano necesito salir a la tienda, dejo la televisión encendida para que se escuche ruido. Es que solamente así se evita uno cosas. Porque de que están todo el día observando, lo están. De eso estoy bien segura. Bueno, como pudieron escuchar, apreciar, son las confesiones de uno de los personajes, o el pilar, ¿no?, de todos los demás personajes, que es Eva, que es la madre de familia de los demás protagonistas. Y bueno, ella tiene un delirio de persecución a raíz de diversas situaciones que ha vivido de inseguridad, ¿no? Y les quiero compartir las confesiones de otro personaje que es María. Bueno, mejor no les platico, mejor lo escuchan. Dice así: tengo muchas ganas de comerme un hielo. Tiene mucho que lo dejé y la verdad no supe por qué. Me acuerdo que cuando era soltera dejaba vacías las hieleras. Mi mamá se enojaba. Me decía que cuál era mi afán de estar comiendo hielo, de estar chupando hielo, perdón. Pero la pregunta estaba mal formulada, porque a mí no me gustaba chupar hielo, sino masticarlo. Era una desesperación por estar masticando hielo. Y ahí me tenías en la sala, con el crujir de los cristales entre mis dientes, mi hermana Dina con su carota y mi mamá en estado de negación, mientras que mi hermano Moisés se reía y pelaba los ojos porque le llamaba la atención cómo se escuchaba el hielo triturado en mi boca. Los problemas vinieron después, cuando me casé con mi primer esposo, porque uno en casa, con la familia, hace lo que le den gana, no le importa lo que digan. Pero ya cuando te sales de casa y vives con otra persona, es distinto. Gabriel me regañaba por tener esa adicción al hielo. Me tiraba las hieleras. Entonces ya me mirabas con un cuchillo, escarbando el hielo del congelador. Lo ponía en un vasito y a morder. Llegó un momento en el que traía el hielo a escondidas. Lo compraba en la tienda y lo guardaba en una hielerita que escondía en el ropero, bajo unas cajas. En cuanto se iba mi esposo a trabajar, yo corría a buscar mi tesoro y disfrutar los brillantes que se desbarataban y fundían entre mis dientes. Luego, con el embarazo, la cosa se puso peor. Como me prohibían tener hielo en casa y mi marido se quedó sin empleo, lo tenía todo el día en casa. Así que lo sustituí con paletas de limón. Y ahí estaba con el congelador repleto de paletas de limón. Me comía hasta 15 paletas al día. Me cae gorda la gente prejuiciosa, la gente que opina, y lo peor, que se cree con el derecho de hacerlo. ¿Quién diablos les pregunta lo que andan expulsando por la boca? ¿Que si me iba a hacer daño comer tanto hielo? ¿Que si se me iban a caer los dientes? ¿Que si tenía baja hemoglobina? ¿Que si la anemia? ¿Que si era una compulsiva? ¿Que si me hacía falta hierro? ¿Que necesitaba ir al doctor? Al loquero.
Lo único que lograron fue que hiciera cosas escondidas, como si comer hielo fuera un pecado, como si estuviera cometiendo adulterio y me escondiera tras la puerta, como si ellos fueran perfectos y no tuvieran vicios. ¿Qué de malo tiene comer hielo? Sentir el placer de masticarlo, la frescura en los labios, el cómo se entumen los dientes y recuperar poco a poco el calor normal de la boca. En fin, no supe por qué lo dejé. Bueno, sí, después de la muerte de mi esposo lo fui dejando. Yo creo que lo hice por respeto a él, a su memoria, o por culpa, porque sentía su mirada cuando lo hacía, para que se sintiera orgullosa de mí y viera que dejé ese vicio que le repateaba. Son las confesiones de María, que bueno, tiene una adicción por masticar hielo, ¿no? Y vive una travesía ahí con sus familiares que la critican y con la sociedad en general, ¿no? Que saben que come hielo y empiezan a opinar que si está enferma, que si necesita hierro, en fin. Como pudieron ver, esos son algunos, bueno, hicimos lectura de 2 personajes. ¿Alcanzamos? Y los 8 nos van contando cada uno sus manías, sus obsesiones. Ya quienes estén interesados en leerla, pues me dará mucho gusto que la adquieran y sean testigos de esta locura y conozcan, ¿no? Estas inquietudes que tienen que contarnos los protagonistas de Habitar en Vano. Y me gustaría abrir una sesión de preguntas. Si alguien de aquí está interesado en saber algo más acerca de la obra o cualquier pregunta, es bienvenida. Por allá, ¿de aquel lado? Nada, nada, nada. A ver, adelante. A ver, ¿sí gustas? Buenas tardes. ¿Qué le inspiró a narrar una novela sobre manías, obsesiones, secretos, chismes, confesiones? ¿Por qué eso? ¿Por qué es lo que la mayoría escondemos o lo que qué? Okay. A mí me gusta mucho observar mi entorno. Me encanta, por ejemplo, bajar a la zona centro de la ciudad y escuchar una conversación entre un vendedor y una persona que está tal vez esperando el camión. Por muchos años viajé en camión, en colectivo, no sé si conocen Tijuana, pero hay una ruta que corre desde Playas hasta la central camionera. Es como una hora 20 lo que te avientas de trayectoria, y siempre me ha gustado escuchar las conversaciones. Me tocó una vez ver un accidente. Pasamos por una zona donde hubo un accidente y me llamó la atención cómo la mayoría o muchos de los que estaban ahí en el transporte opinaron acerca del caso sin saber, ¿no? El chofer de repente dijo, el cuate ese iba borracho, y una señora dijo, no, es que es lo malo, a veces esta juventud ahorita está muy perdida en las drogas, y otra persona, no, de seguro iba texteando con el celular. Entonces hubo varias opiniones acerca de la situación por la que fueron segundos los que pasamos y vimos el accidente. Y dije yo, ¿cómo a veces juzgamos o emitimos juicios sin saber o sin conocer? Entonces, ese fue un punto de partida para escribir esta novela. Fue una inquietud por contar historias, pero que a su vez existieran esos rumores acerca de la misma historia. Ese es un punto. Otro fue un sueño apocalíptico, un sueño personal en el que el mundo se iba a acabar, ¿no? Yo soñé de hecho, el sueño forma parte de la novela. Soñé que caían bolas de fuego a la tierra, que las personas salían desbaratadas, ¿no? de casa o de sus trabajos, y en el sueño estaba presente y yo me quedé paralizado. Yo observaba todo mi entorno y decía, bueno, ¿para qué corren? ¿Para qué gritan? De todas maneras, vamos a ser destruidos. Entonces, cuando desperté, durante el día estuve pensando en el sueño, ¿no? Entonces me pregunté, bueno, ¿por qué resignarte a decir, oye, pues vamos a ser destruidos? ¿Qué tal si hay algo más? Sí, puede que haya un apocalipsis, no sé si lo vaya a ver o no, pero ¿qué tal si hay algo más y realmente no es una destrucción final? Entonces, a partir de esas dos vertientes fue como fueron surgiendo los personajes, y
siempre he tenido una fascinación por esos protagonistas que nos muestran la intimidad desde lo más visceral, ¿no? Entonces traté de que cada uno tuviera una obsesión, una manía, un miedo que compartir, porque son situaciones que tal vez puedan sonar muy descabelladas, pero realmente cuando estamos en casa lo hacemos, ¿no? Cuando estamos lejos de la sociedad tal vez, o estamos en la intimidad de nuestro hogar, pues cada quien tenemos nuestros vicios y manías, ¿no? Entonces, por ahí va el cómo surgió esta novela. Gracias. Buenas, ¿te sientes identificado con cada uno de tus personajes o simplemente las vivencias de otras personas y es lo que escribes? Mm, siempre va implícito algo del autor. Yo no te puedo decir que estoy desligado, ¿no? Totalmente del texto. No tengo todas las obsesiones ni manías, pero sí va implícito mucho de la forma en la que veo al mundo, en la que pienso, en la que vivo, ¿no? En la que vivo o en la que habito este mundo. Me siento identificado con mis personajes, comparto la locura con ellos, pero no tengo todas no comparto todos los miedos, obsesiones y manías de ellos, ¿no? Vaya. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Verónica. Mi pregunta es en relación a si le gustaría en un futuro incursionar en otro género que no sea novela. Yo comencé escribiendo poesía, entonces tengo por ahí algo de obra poética y hace unos meses tomé un taller de minificción y también he estado haciendo algunas creaciones en ese género, pero mi fuerte ahorita, lo que me está fascinando y lo que me llena es escribir narrativa, pero sí he incursionado en otros géneros también. Gracias. ¿Qué siente de ver su obra ya plasmada, su novela, ya lista para que todos la leamos? Es una satisfacción difícil de explicar. Cuando esta novela la escribí en 2012 y como autor conoces su historia y dices, wow, qué fregón, ¿no? Pero realmente siempre existe ese miedo de saber si realmente a la gente le va a interesar. No tienen por qué leer tu novela, tal vez, ¿no? O a la gente por qué le va a interesar a las personas que hayas escrito algo. Entonces, terminé de escribirla y vencí ese miedo en su momento de saber si realmente era un texto válido o no para ser publicable, ¿no? Me enteré de la convocatoria de la colección editorial Secut. Dije, bueno, si no gano, por lo menos voy a vivir la experiencia. Y cuando supe que había sido elegida para formar parte del catálogo del 2014, no, pues no sabes la emoción, ¿no? El cúmulo de sensaciones que viví. Es una gran satisfacción y es un gran incentivo para continuar creando, para seguir escribiendo y pues nada, espero que quienes la adquieran, quienes tengan la oportunidad de leerla, pues la disfruten, ¿no? Quienes estén interesados en adquirir la novela, hay ejemplares a la venta en el stand de Forca, no sé si lo ubiquen. De este lado, ustedes chicos, ¿ubican ese stand? Quienes estén interesados, bueno, pueden pasar ahí al stand, ahí está esta novela y también hay libros del catálogo de la colección editorial en otros géneros, ¿no? ¿Alguien más que tenga otra pregunta, comentario, sugerencia, mentada? A ver, Carla. Nada más quiero agregar, no es una novela tradicional cronológica que va de principio a fin. Así como leímos las confesiones de Eva y Ruth, y María, perdón, vamos a encontrar confesiones, sueños de cada uno. La novela está dividida
por personajes. Y por ejemplo, el asalto del que cuenta Eva, menciona una de sus hijas, después lo va a retomar alguien más de la familia, ¿no? Algún otro de sus hijos, y así es como va construyendo la historia, todas las anécdotas. Cada personaje nos va hablando de su vida y nos habla también de otros personajes. Es como ir tejiendo las historias para formar toda la historia de la familia. Los invito a leerla, se lee muy rápido. Yo me sorprendí cuando empecé a leerla, ya no la podía dejar. En menos de 2 días la terminé, así es que los invito a leerla, vale la pena. Bien, muchas gracias a Josué y Carla por sus comentarios. Agradecemos su participación y a continuación le vamos a entregar unas constancias que dice a la letra: Universidad Autónoma de Baja California, de la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, Departamento Editorial Universitaria, otorga la presente constancia a Josué Camacho por haber presentado el libro Habitar en Vano, como parte del programa académico y literario de la 16ª Feria Internacional del Libro UABC, Mexicali, Baja California, 2015, firmada por el doctor Hugo Méndez Fierros y la doctora Marisela López Ornelas. Así como a Carla Beatriz Robles por sus comentarios en torno al libro Habitar en Vano, como parte del programa académico y literario de la 16ª Feria Internacional del Libro UABC. Antes de concluir, los avisamos que pueden adquirir el libro a la entrada de este recinto por si desean que el autor se los dedique. A los estudiantes que asistieron a la presentación se les informa que en unos momentos podrán solicitar su silla en el carnet para las actividades culturales. Ok, cierre. El comité organizador de la 16ª Feria Internacional del Libro les agradece su asistencia y los invita a participar en las demás actividades del programa, como la presentación del libro Datos Inútiles para romper el hielo a las 18 horas en el recinto ferial. Muchas gracias y buenas tardes.